Vale, venga. Ok, vamos a la parte de protocolos de enrutamiento dinámico, ¿vale? Bueno, vamos a ver en lo que tiene que ver con los protocolos de enrutamiento dinámico, veremos qué sentido tienen los protocolos, este tipo de protocolos, ¿vale? Una de las características, como veis en la presentación aquí, que tienen estos protocolos de enrutamiento dinámico es que se comparte información de forma dinámica entre routers, que hay una actualización de las tablas de enrutamiento de forma automática cuando la topología cambia y tratan de determinar cuál es la mejor ruta a un destino, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene tener protocolos de enrutamiento dinámico? ¿Por qué? Mirad, voy a haceros aquí un dibujito. Ahora que puedo dibujar. A ver si puedo dibujar con esto. Voy a haceros un dibujito aquí. Y nos imaginamos una estructura que tenemos ahí. Un primer router. Un segundo router. Un tercer router. ¿Vale? Tenemos aquí, por ejemplo, una red. La red A. Aquí la red B. Para simplificar. La red C. La red D. Y la red E. ¿Vale? Bueno, un protocolo de enrutamiento estático, como hemos visto hasta ahora, sería ir introduciendo las redes estáticamente, por ejemplo, en este router, en el router A, cómo se llega a las redes que él no ve. O sea, tendríamos que ponerle que para llegar a la red... Bueno, aquí podríamos, como estamos en un extremo, podríamos decirle que para llegar a cualquier red se tiene que salir por aquí, ¿vale? Le pondríamos una ruta por defecto, esto ya lo sabéis hacer. O podríamos decirle, por ejemplo, a este router de aquí no le podríamos poner porque está en el medio, tendríamos que decirle que para llegar a la red A tiene que irse por aquí. ¿Veis el ratón, verdad, en la pantalla? Sí. Vale. Y para ir a la red E, que él no ve, se tiene que ir por aquí. Así habría que meterle dos. ¿Vale? Incluso, imagínate que yo tuviera, vamos a complicar la cosa un poco más, que yo tuviera por aquí otro router conectado ahí, por ejemplo. ¿Vale? Y tuviera aquí, ¿vale? Es decir, que tuviera doble camino para ir a algún sitio. Cuando le pongo la ruta estática, tengo que decidir por cuál de las dos salidas va a ir, ¿vale? Y lo tengo que decidir yo, que soy el administrador. Cuando hay caminos que pueden ser múltiples caminos a un mismo destino, como por ejemplo en el estado de Internet, que es una malla, es una topología de malla incompleta, ¿eh? ¿Sabéis lo que es una malla, verdad? Una malla sería con diferentes nodos, ¿eh? Si tenemos ahí, pues una malla sería, esto sería una malla completa, ¿vale? ¿Veis? Es una malla completa, es decir, que de un salto llego a cualquier destino. Internet, por topología, no es una malla completa. No, de un salto no llegamos a todos los destinos. Pero Internet, por topología, es una malla incompleta, ¿eh? Es decir, que hay, por ejemplo, pues diferentes caminos. Imagínate una cosa así, ¿vale? Es decir, una malla incompleta es que para llegar de un punto a otro existe más de un camino, ¿eh? Por ejemplo, puedo quitar esta línea de aquí y todavía puedo comunicarme, porque hay caminos redundantes, puedo quitar esta línea de aquí, aún puedo comunicarme, etcétera, ¿vale? Este es en el sentido en que los protocolos de enrutamiento dinámico tienen un sentido en esta situación, en la que hay más de un camino para llegar a los sitios. Si no hay más de un camino para llegar a los sitios, me da igual dinámico que estático, porque siempre va a decidir igual, ¿entendéis? Y no hay posibilidad de que si se cae una línea, el protocolo dinámico arregle nada. Por ejemplo, con este primer esquema que os puse, quito a este de aquí, con este primer esquema que os puse, con esto, aquí, la verdad es que me da igual si tengo protocolo dinámico que estático. Porque si se cae un cable, si se cae este, ya puedo tener dinámico que estático, que automáticamente no se regenera nada. ¿Entendéis, no? Ahora, si tengo una topología de malla incompleta, como esta, y se me cae una de las líneas, el protocolo estático no puede seguir funcionando, y el protocolo dinámico sí. Y ahora veréis cómo funciona el protocolo dinámico para que pueda hacer ese efecto. Por eso me interesan los protocolos dinámicos. También me interesan los protocolos dinámicos, ya no solamente por el funcionamiento que puede tener de alta disponibilidad, sino por el funcionamiento que puede tener, o por la facilidad de la configuración. La configuración de un protocolo estático, en este caso de aquí, la configuración de un protocolo estático implicaría que, como os he dicho, aquí tienes que meter una ruta por defecto para allá. Aquí puedes meter una ruta por defecto para allá, ¿vale? Pero aquí tienes que calcular, hay que poner una ruta para la A y hay que poner una ruta para la E, que no las veo. Y esto que es una estructura relativamente sencilla. Pero si empezamos a complicar la cosa, como por ejemplo en la práctica que os indiqué, que teníamos una topología, pues mira, teníamos una topología de una cosa más o menos así, en la práctica que os he indicado, bueno, estoy dibujando bastante mal.
pero imagínate que tenemos una topología un poquito así y empiezan a aparecer routers por aquí y routers por allá, ¿vale? Y tienes una cosa así, aquí te puedes empezar a volver loco a meter rutas estáticas, ¿eh? Sin embargo, con enrutamiento dinámico es muy, muy sencillo. Ahora explicaré cómo va, ¿vale? Así que por un lado la sencillez y por otro lado la capacidad de alta disponibilidad. Por eso me sirven los protocolos dinámicos, ¿vale? Claro, que si tengo una estructura de 3 routers o una estructura de 2 routers, no te mates. Si es que te cuesta menos ponerlo estático, ¿vale? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Claro, el protocolo de enrutamiento estático, bueno, las rutas estáticas no requieren ningún tipo de capacidad de proceso por parte del router. Es decir, el router, como habéis visto, tiene ahí una ruta estática que le dice para allá y su CPU no tiene que hacer ningún cálculo fuera del de comparar la tabla de enrutamiento, como habéis visto. O sea, yo comparo la tabla de enrutamiento, me encuentro una ruta y tiro para allá y fuera. En el caso de los protocolos de enrutamiento dinámico, la CPU del router tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una compartición de información periódicamente, ahora veremos algún caso cómo va, pero tiene que periódicamente compartirse información de un router a sus vecinos para que se pueda mantener la información de toda la red. Es decir, por ejemplo, en el caso de RIP, que veremos, voy a hacer una paginita nueva, ahí. Por ejemplo, en el caso de RIP, ¿cómo funcionaría RIP? Hay dos tipos de protocolos. Antes de entrar en RIP, ¿por qué os cuento RIP? Hay dos tipos de protocolos, mirad. Aquí vamos a bajar un poquitín más. ¡Epa! Aquí tenemos lo que os decía, las ventajas del enrutamiento estático y el dinámico. El estático, fácil de configurar, no se necesitan recursos adicionales, es más seguro, el estático, bueno, más seguro en el sentido de que soy yo el administrador el que lo configura y por lo tanto estoy seguro de que lo que se está diciendo es verdad, si soy bueno, si no... También que no se iba anunciando, sí. ¿Cómo? No sé que no se iba anunciando, pero no ibas diciendo que router eras ni que tenías. Correcto, no dices nada, estás callado, estás mudo. Claro, si hay alguien, eso también, si hay alguien que está escuchando la red, esnifando los paquetes de la red, piensa que cualquier protocolo de enrutamiento dinámico tiene un protocolo de envío de paquetes y por lo tanto por la red circula información propia de cada uno de los routers. Es decir, qué redes tiene él, que ahora entraremos ahí, qué router es y en ocasiones qué IPs tiene. Claro, eso en ocasiones va encriptado, tú puedes hacer que vaya encriptado, puedes, pero si no lo dices va desencriptado. Entonces, alguien te puede pillar ahí. Eso también es verdad. Pero bueno, por eso, pero desventajas, por ejemplo, hablando del enrutamiento estático, desventajas. Cuando algo en la red, que se queda una línea, tengo que reconfigurarlo a mano y además no hay escalabilidad en topologías grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que en una topología que tenga muchos routers, como le meta un router más, voy a tener que toquetearlos todos. ¿Entiendes? Ahora, los protocolos de enrutamiento dinámico tienen ventajas sobre eso, que ahora los veremos, y ahí tenéis algunos protocolos de enrutamiento dinámico, y aquí, ¿cuáles son la manera de catalogarlos? Mirad, protocolos de enrutamiento dinámico, no se ve muy bien, espérate a ver si puedo yo hacer un zoom aquí. Uy, madre mía, qué bien. Vale, mira, tenemos protocolos de gateway interior, aunque esto es una actividad, yo ahora os la resuelvo. Protocolos de gateway interior y protocolos de gateway exterior. Protocolos de gateway exterior se refieren a los protocolos WAN, ¿vale? Enrutamiento entre delegaciones, enrutamiento de routers que están en la WAN, ¿vale? Protocolos de gateway exterior, tenemos el BGP, El BGP es un protocolo de gateway exterior. Protocolos de gateway interior, que son los que vamos a trabajar más aquí. Estos son los que trabajaríamos si estuviéramos, por ejemplo, en un servidor de internet o en un servidor de comunicaciones tipo telefónica, enrutando entre nodos que están por ahí en el mundo, no dentro de una oficina, Los de gateway interior son los que están dentro en la LAN. En la LAN o también puede estar en la WAN, pero estos son los propios de la WAN. Estos de aquí tenemos por vector distancia o por estado de enlace. Ahora explicaré las características de cada uno de ellos, De vector distancia, ¿qué tenemos? Pues tenemos RIP V1, aquí iría, que derivó en el que se usa hoy, que es RIP V2, versión 2 del RIP, ¿vale? Y también tenemos IGRP, que es un protocolo de vector distancia, y tenemos el EIGRP, que es Enhanced o mejorado IGRP, ¿vale? El IGRP y EIGRP son propios de Cisco, ¿vale? Fabricantes Cisco. Entonces pretenden, no se explica aquí, cosa que me sorprende, que en el currículum de Cisco no expliquen en su protocolo, pero
la verdad es que no es el más utilizado porque solamente lo pueden utilizar máquinas Cisco, ¿vale? Y este es un híbrido, una mezcla entre vector distancia y estado de enlace. Ahora os explicaré cuáles son las características de uno y otro y lo entenderéis bien. Este es una mezcla, un híbrido. De protocolo de estado de enlace tenemos el IS-IS, que es muy antiguo, y tenemos el OSPF, ¿vale? OSPF será el que veamos. De hecho, configuraremos RIP-V2 y OSPF. ¿Cuál es la diferencia del funcionamiento de un protocolo de estado de enlace y un protocolo de vector distancia? Bueno, aquí veis, aquí está explicando lo que os he dicho, los BGPs y todo esto, y el IGP, los de Gateway Interior y Gateway Exterior, todo esto es lo que os he estado explicando, que lo tenéis en el campus. ¡Ey! No corras tanto. A ver, vale. Y ahí tenéis, ¿veis que tenemos los vector distancia y los de estado de enlace? Ahí tenemos los dos, Vector distancia, estado de enlace. Vale. RIP es vector distancia, OSPF, estado de enlace. Vale. Vector distancia. ¿Qué es lo que hace? Mirad, ¿sabéis lo que es un vector? ¿No? Vale. Bueno, sí, en programación es un array. Vale, eso es respuesta propia de un informático. Vale. Pero en física, un vector V, por ejemplo, tú puedes decir que el vector V es, pues, 5, 3, ¿no? Y eso, os recuerdo bachillerato. O el que no lo haya hecho, pues le recuerdo, no sé lo que le puedo recordar. Da igual. Esto es, me muevo, claro, vector directo. Me muevo 5 posiciones en la X. Esto es como verte en un mapa, 5 pasos en la X, 3 pasos en la Y. Este vector, ¿te das cuenta? Este vector es este movimiento, Si esto de aquí es la X y esto es la Y, este vector es 5 en la X. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ese vector se representa así. Bueno, bien dibujado, Eso es el vector V. ¿Vale? Un vector lo único que hace es indicarte una distancia y te indica una dirección. Es decir, mira, 5, 3 es muévete 5 por la X y 3 por la Y. Ya está, eso es un vector. ¿Por qué se les dice protocolos de vector distancia? A algunos, a RIP, por ejemplo. Porque RIP, los protocolos de vector distancia, solo te dicen cómo se llega a un destino, por qué pata y a cuánto y cuán lejos lo tienes. Nada más. No te dice el camino. Un protocolo de vector distancia, que son ese tipo de protocolos, solo tengo la información de por dónde y a cuánto. Estas son las únicas cosas que él me dice. Es decir, yo llego a mi router, pum, tengo un router y aquí tengo la red A y no sé cómo, tengo aquí toda una estructura y quiero llegar a la red F. Y entonces él me puede decir, pues mira chavalete, tengo dos salidas, ¿vale? La salida 0, la salida 1 y vengo por la 2. Y él me dice, el router me puede decir, para llegar a la F se va por la 0. Y puede decirme, y lo tienes a, yo qué sé, 10 saltos. ¿Vale? Esta es la máxima información que te puede dar un protocolo de vector distancia. ¿Por dónde y a cuánto? ¿Vale? ¿Pero te está explicando algo del camino? No. O sea, ¿te está diciendo cómo de rápido es el camino? Si vas a tener más o menos problemas. No. Solamente te está diciendo los saltos que lo tienes. Vector distancia viene a ser... ¿Vosotros habéis ido alguna vez por ahí por España? ¿Habéis salido en coche por la autopista de la de Lérida, de Tarragona-Lérida? Si habéis cogido el peaje de Martorell, yo es que por ahí, mi madre vive por allí, yo cojo coche por ahí. Pasas por ahí y a mí siempre me ha llamado la atención ver que pone un letrero que lo pone en árabe y dices, aquí, ¿tú lo has visto? En árabe y debajo pone Algeciras. Y te dice, Algeciras, y tú dices, Algeciras, pues, ¿a cuánto está Algeciras? ¿No? Y dices, Algeciras, pues si hay que cruzar toda España. Y aquí dice, Algeciras por aquí. Y tú dices, sí, claro, es por aquí. Pero anda que no hay camino hasta Algeciras, ¿no? Yo cuando paso por ahí me acuerdo de los protocolos de vector distancia. Porque digo, mira, esto es un buen ejemplo. Hay que ser muy friki, pero es que me pasa eso. Digo, paso por ahí y digo, mira, vector distancia. Algeciras por aquí, 1500 kilómetros. Dices, sí, pero no hay camino, ¿sabes? Y no hay curvas que hacer. Eso es vector distancia. ¿Entendéis? Yo siempre que paso por ahí, y ahora cuando paséis vosotros no lo podréis olvidar, os acordaréis de RIP y de vector distancia. Eso es vector distancia. Algeciras por aquí, 1500 kilómetros. Ahora, el estado de enlace es diferente. ¿Por qué?
Tiro para atrás. Porque el estado de enlace lo que hace es, en una estructura de routers que yo tenga ahí, ¿vale? Imagínate que tengo ahí 3 routers, tengo el router A, el router B y el router C. Se les llama estado de enlace porque lo que hacen es comunicar el estado de sus enlaces. Es decir, comunicar a sus vecinos a quién tienen en cada una de las patas. Entonces, este de aquí, por ejemplo, le dice al vecino, oye, a este, le dice, yo tengo la red A, que ya la ves. Bueno, no, la red son los routers, perdón. Yo tengo la red 1, la red 2, la red 3 y la red 4. Pues este de aquí le dirá, yo tengo la red 1 y la red 2 a este. Y a este también, tengo la red 1 y la red 2. En sus enlaces, tengo el enlace tal con la red 2 y tengo el enlace tal con la red 1 y lo propaga. Este va a decir, mira, yo tengo un enlace con la red 2 y un enlace con la red 4 y lo propaga. Van diciendo el estado de sus enlaces. Y además, no solamente lo que hay configurado en sus enlaces, sino además también van periódicamente informando cuando hay, bueno, periódicamente tampoco, periódicamente lo que envían es un paquete de hello para decir que están vivos, que están en un estado de up. Así que este de tanto en cuanto le va diciendo a este hello y este también, hello y hello, son muy educados. Hello, 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 ¿vale? Si resulta que durante un rato tú estás acostumbrado a que tu vecino te salude cada día y si pasan 3 días que no has saludado a tu vecino, llamas a urgencias. Pues es lo mismo. O sea, si pasan 3 periodos sin decir hello, este se mosquea. Dice, ¿qué le pasa a mi vecino? Que no me saluda, se ha enfadado conmigo, estará ofendido. Pero como los routers no se ofenden, pues piensa, pues no, ofendido no puede estar, pues habrá muerto. ¿Vale? O sea, él puede darse cuenta de si se cae un enlace o no, porque el protocolo del vecino le informa del estado de sus enlaces o, en su defecto, no le informa. Y por lo tanto, llegas a la conclusión de que está muerto. ¿Vale? Y si pasa eso, él detecta que hay un cambio en la topología, el protocolo este detecta que hay un cambio en la topología, y ahora busca la manera de llegar a los destinos a los que ahora no puede, teniendo en cuenta que este enlace se ha caído. ¿Entendéis? Por eso se le llama estado de enlace. Porque se van mandando paquetes de hello. Hello, hello, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? How are you no lo envía, ¿Vale? ¿Entendéis cómo va eso? ¿Sí? Estos son los estados de enlace. Protocolo OSPF, otra de las cosas que tiene, aparte de los estados de enlace, otra de las cosas que tiene, no solo esta característica que os he dicho, sino es que ellos, cada uno de ellos, tienen una tabla RAM, en la RAM tienen una tabla en la que ellos, con los paquetes de estado de enlace que se envían unos a otros, es yo tengo tal cosa, yo tengo tal otra y tal. Cada router, por ejemplo, el router A, se creará una tabla en la RAM en la que él es el nodo central, A, y él se hace un dibujo de cómo es la red según él. Esta es la red según el router A. Según el router B, la red, desde su perspectiva, es yo soy el centro del mundo y aquí tengo a A, y aquí tengo a C. Este es el centro, ¿lo veis, no? Visto desde aquí. Y el C, el router C, él dice, yo soy el centro, detrás mío viene B y después viene A, ¿vale? A esto se le llama la tabla de topología de la red, ¿vale? Esto, los vectores de distancia no lo tienen. Los estados de enlace sí que tienen una tabla de topología de la red. Y con esa tabla de topología de la red, ellos son capaces de saber, no solo para ir a un destino a cuánto y por dónde, no solo a Algeciras 1500, sino que son capaces de saber a cuánto, por dónde y cómo es el camino. Porque saben qué saltos tienes que pegar. Tienen toda la red ellos en su memoria RAM. Y entonces ellos se crean esa tabla de topología, esta tabla, de la que procesándola sacan la tabla de enrutamiento. ¿Vale? Porque aquí tienes toda la red. Y tú puedes saber, hombre, esta red es muy sencilla, pero si tú empiezas a meterle aquí y D y F, y además el F va conectado con el A, y empiezas a meterle aquí todo el tinglado que podría haber en una red, y él tiene esto, él es capaz de, con la imagen que tiene en memoria, generar una tabla de enrutamiento de cuál es el mejor camino, cuál es la mejor ruta para llegar a un camino. Y lo que hace él es buscar el shortest path first. Y es un protocolo open. Por eso open shortest path first. Dime.
Sí, aquí tienen en cuenta el ancho de banda de cada enlace. Porque cuando tú pasas la información de lo que tienes en cada enlace, le dices, aquí tengo la red 2 y soy un fast Ethernet. Y aquí tengo la red 4 y soy un giga Ethernet. Y entonces, en esta tabla de topología, ellos pueden indicar a cada uno de los enlaces el peso correspondiente al ancho de banda de cada enlace. Y con toda esa información, el protocolo SPF busca el camino más corto entre dos puntos y ahora te da cuál es la ruta mejor para llegar a esos dos puntos. Claro, como podéis ver, aquí hay un uso de CPU que es bastante potente. Solamente arrancaremos el algoritmo para calcular todo eso cuando haya habido un cambio en la topología, porque no tiene sentido. O sea, yo, si no hay cambios en la topología, genero mi tabla de enrutamiento y listos. Y ahora me comporto igual que siempre. Ahora, si hay un cambio en la topología y me dicen, este se ha ido a la porra, pues ahora tengo que recalcular las rutas que se vean afectadas. ¿Vale? Y arranco la CPU de nuevo para ese proceso y vuelvo a generar lo que necesito yo en la tabla de enrutamiento. Claro, entonces podéis entender que es cierto que el vector distancia, el anterior, carga menos la CPU, porque ¿cómo funciona el anterior? El anterior funciona, que os he explicado cómo va este, tira para atrás. El anterior funciona, el RIP, lo único que hacen es lo siguiente. Si tengo aquí el router A, el router B y el router C, y tengo la red 1, la red 2, la red 3 y la red 4, lo único que hacen es, cada 30 segundos, se pasa su tabla de enrutamiento. ¿Vale? A todos los vecinos, ¿eh? A 255, 255 por bracas. Pero claro, como tengo enlaces punto a punto aquí, pues es virtualmente solamente le llega a uno, ¿no? Al que tengo ahí pinchado. Pero este le pasa su tabla de enrutamiento para allá y para acá, si alguien la pilla. ¿Vale? Este pasa su tabla de enrutamiento para acá y para acá. Y este para acá y para acá. Cada 30 segundos. Nada más, no hacen más. Claro, con eso es suficiente, ¿eh? Porque, por ejemplo, imagínate, en la tabla de enrutamiento del B, cuando todo arranca, le dice que él tiene, imagínate que esta es la pata 0 y la pata 1, la pata 0, la pata 1, la pata 0 y la pata 1. Pues la tabla del B, a cuando arranco, sería en la pata, a ver, para llegar a la red 2, por la pata 0. Y para llegar a la red 3, por la pata 1, que los tengo connected, ¿eh? Esto es lo que él sabe, no sabe otra cosa. 30 segundos más tarde, él lo envía al C, pero el C le envía la suya. Entonces, cuando el C le envía la suya diciendo que él puede llegar a la pata 4, a la red 4, este dice, ah, vale, pues entonces, y este le dice que la tiene directamente conectada, porque le pasa su tabla de enrutamiento. La tabla del C originalmente sería a la red 4 llego por el 1 que está conectado y a la red 3 llego por el 0 que está conectado. Ahí me seguís, ¿verdad? Vale. Pues cuando a los 30 segundos este se la pasa a este, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver, a la 3 ya sé llegar, porque la tengo yo. Uy, la 4 es nueva. Venga, pues yo me la apunto. 4. ¿Y quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo el C. ¿Y al C por dónde lo tengo? Lo tengo por mi pata 1. Ah, pues venga. A la 4 se llega por la pata 1. ¿Y él cómo dice que lo tiene? Conectado. Pues como a mí me ha llegado, me acaba de llegar de él, pues la tengo a un salto. Porque la tenía conectado, pero me la ha enviado a mí, pues la tengo a un salto. ¿Entendéis? Y ahora, cuando el router, en los siguientes 30 segundos, le pasa esta tabla de enrutamiento que ha sido modificada, pues a 30 segundos se va modificando hasta que llega un momento que ya todo el mundo conoce cómo está la red. Cuando este se la pasa a la tabla de enrutamiento de la sería, por defecto, que a la red 1 se llega por su pata 0 y que la tiene conectada, que a la red 2 se llega por su pata 1 que la tiene conectada, y cuando le llega a este dice, la 2 ya la sé, uy, la 3, ahí como, pues venga, me apunto la 3, ¿y por dónde se llega a la 3? Pues por su pata 1, y ese la tiene conectada, así que yo la tengo un salto. ¿Y la 4? Uy, la 4 también es nueva. ¿Y por dónde se llega? Pues también por mi pata 1, que es por donde me ha llegado la tabla de enrutamiento. ¿Y a cuánto lo tiene él? A 0. Digo, a 1. Ah, pues yo a 2. ¿Vale? Y entonces, conforme pasa un rato, tanto rato como el número de routers por 30 segundos, porque cada 30 segundos se pasa la copia de tabla de enrutamiento, conforme pasa un rato, se produce el estado que se llama convergencia. Convergencia. La red ha convergido. Convergencia. Ya sabía yo que ibais a hacer el chiste fácil. Pues convergencia es el estado en que todos los dispositivos de la red conocen cómo llegar a todos los destinos. ¿Vale? A partir de este momento ya no deberían haber bucles de enrutamiento.
antes de la convergencia se puede liar parda. Porque claro, si el router A, por ejemplo, recibe un paquete antes de que haya convergencia para la red 4, él va a decir, a eso no se llega a ningún lado. No, no se puede ir a la red 4. Y sí que se puede ir, lo que pasa es que tú todavía no sabes. ¿Entendéis? Así que cuando arranca pasa un ratito hasta que hay un poquito de tormenta ahí, hasta que todo el mundo sabe cómo llegar a los sitios. ¿Vale? Estos serían los vector distancia. Que lo único que cabe sabiendo es por dónde y a cuánto. Dime. Y entonces este se apaga, ¿qué has entendido? ¿El qué, perdona? Este se apaga, el algoritmo. O sea, nosotros has dicho que cuando lo tenían. Cuando hay un cambio en la topología, sí. Y este se ha entendido porque tenía que ir preguntando. Sí, este cada 30 segundos se van enviando a la tabla de enrutamiento, pero no se preguntan nada, ¿eh? Vale. O sea, aunque no haya cambios, se envían. Vale. Aquí solamente detectarás que hay un cambio en la topología porque cuando, por ejemplo, imagínate que se te cae algo aquí, este detecta que se le ha caído. Vale. Así que su tabla de enrutamiento siguiente, bueno, irá con, realmente internamente, que esto lo veréis vosotros los que preferís RIP, internamente veréis que este, cuando se ha caído, dice, uy, aquí me parece que se ha caído, pero no voy a decir nada porque soy un tío muy discreto. Y entonces él le envía la tabla de enrutamiento igual, pero se marca eso como que no mucho no le mola. Y al cabo de que le vencen unos temporizadores que tiene, para determinar que no ha sido un microcorte, sino que efectivamente se ha ido a hacer gárgaras, espérate que no te veo, cuando vencen esos temporizadores, entonces lo que hace es informar al resto de gente que esa red ya no existe. Pero lo informa al pasar su tabla de enrutamiento sin esa red, ¿vale? Pero en el caso de los otros, de los de estado de enlace, ellos van enviando paquetes hello, depende de la configuración, pero cada 5 segundos, cada 10 segundos. Entonces, hay mucho más follón en la red, aunque son paquetes muy chiquititos, pero hay mucho más follón en la red. Claro, aquí los paquetes son más grandes, porque es toda la tabla de enrutamiento que se envía, cada 30 segundos. Y todos envían la suya. En el otro, el follón es más constante, hay más rumorcillo, pero los paquetes son más chiquititos. Solo es lo que tengo yo en cada... al principio se envían los paquetes de estado de enlace y luego ya eso no se envía menos que haya un cambio. Lo que se envía son los hellos. Que estoy vivo y que estoy vivo, y eso es pequeñito. Aquí no hay un protocolo para analizar toda la red como en el otro. El otro tenía un algoritmo para analizar toda la red cuando ha habido un problema. Aquí no tengo algoritmo. Aquí sencillamente el algoritmo es envío toda la tabla de enrutamiento. Entonces, claro, el otro, el OSPF, requiere una mayor capacidad de CPU que este. Por eso os decía, me extraña que Cisco no explique RIP ahora. En el pasado lo explicaba, ¿eh? Porque no todos los routers soportan OSPF. Tiene que ser un router con un poquito de cara y ojos. Porque si no tiene cara y ojos, si tiene poca memoria, poca CPU, no le podrás meter OSPF, porque se hundirá el router. Es una cuestión de proceso, ¿eh? Pero RIP sí. Otra de las limitaciones que tiene, y con esto acabo ya, otra de las limitaciones que tiene la diferencia entre protocolos, ¿dónde está aquí, que me he perdido? Aquí. Esto es lo que se estaba explicando. Epa. ¿Vale? Ahí veis la base de datos de estado de enlace, lo que tiene, cómo se crea, lo que he explicado, ¿eh? Cómo se crea, ahí, la tabla de topología. Un segundito, que esto para dibujar no va bien para navegar. Un momento. ¿Y si le doy aquí? Ay, no puedo ahora. Uy, qué lío. Bueno. A ver. Vale. Uipa. Ahí está. Bueno, luego veréis que hay, ahora os explicaré lo de classful y classless, ahora explico eso. Vale, lo que os decía de la convergencia, cuando ya toda la conexión es uniforme. Y el tema de la métrica. La métrica es importante porque... A ver. Ustedes perdonen, ¿eh? Vale. Mira, la métrica de los de... La métrica de los de estado de los de vector distancia. Número de saltos. ¿Vale? La limitación que tiene. Los RIP consideran que algo está a su alcance si tiene 16, menos de 16 saltos. Consideran que el 16 es el infinito. Así que no se pueden montar redes de más de 16 saltos con RIP. Porque llega a tener algo inalcanzable. Los 16 saltos son muchos saltos, ¿eh? Pero llega a considerar un destino inalcanzable con más de 16. ¿Vale? Entonces, si tienes una red con más de 16, quiere decir que necesitas OSPF o otro tipo de protocolos, ¿eh? Porque pero ya es que vamos, si tienes una red con más de 16 saltos, es que tienes una cosa grande. Las métricas utilizadas con otros protocolos, aparte del número de saltos, es, como dice aquí, en el caso del OSPF, por ejemplo, es el ancho de banda que tenéis aquí. Ancho de banda. Hay protocolos como EIGRP, que no estudiamos, que consideran otras cosas, como el coste de cada enlace
la carga que tiene ese enlace, la confiabilidad del enlace, ¿vale? Estos son otro tipo de parámetros que se pueden utilizar. OSPF no los usa, ¿eh? EGRP sí los usa, por eso es el de Cisco, pero claro, esto todavía le complica más la vida, porque por eso no es un estándar, ¿no? Porque el coste de... Tú le puedes poner en una fórmula que tiene cuánto cuesta un enlace, en el sentido de que imagínate que tienes enlaces que tienes que pagarle a un proveedor. Por ejemplo, tú puedes tener tu línea dedicada y luego puedes tener una línea que tú pagas por tráfico. Pues claro, te interesará más que te use tu tele dedicada porque ya la pagas y la de tráfico la uses solamente en emergencias. Entonces, eso lo puedes hacer constar en un protocolo, en IGRP, por ejemplo, para decirle, no, mira, siempre que puedas usar esta, que yo ya la tengo, que ya la tengo pagada. Todo eso se puede utilizar. Aquí veis las métricas que utiliza, el conteo de saltos para RIP, veis como os decía, IGRP e IGRP ancho de banda, retraso, carga y confiabilidad, y OSPF, el ancho de banda, y IS, el coste también. Veis que en una tabla de enrutamiento, aquí tendríamos los dos parámetros que nos interesan. Este parámetro de aquí es distancia administrativa, que es el número que corresponde al protocolo determinado, 120 RIP, además ya lo veis aquí, la R, RIP. OSPF, si no recuerdo mal, es 90, parece, o 110, perdón. OSPF es 110. Y lo que tenéis aquí es la métrica. La distancia administrativa es cuán fiable es el protocolo. La métrica, lo que me cuesta llegar. En este caso estoy a 2 saltos. Aquí estoy a 1 salto. Esto es lo que vemos en la tabla de enrutamiento. ¿Vale? Vale. Hay posibilidad de balancea de carga también cuando tengo dos enlaces con el mismo coste. ¿Veis aquí? Por ejemplo, a un sitio puede ir por 2 y le cuesta igual, él automáticamente balancea la carga. Como en este caso de aquí. ¿Vale? Balanceo de carga. Es decir, para llegar de un destino a otro destino tengo 2 caminos exactamente iguales, pues RIP te enviará un paquete por un sitio y otro por otro. Para balancear la carga. ¿Vale? Bueno. Entonces, tiro millas, la distancia administrativa. Aquí tenéis la distancia administrativa predeterminadas, ¿veis? Lo que os decía. El OSPF es 110. El IGRP es 90, que es el que yo recordaba. Y tenéis el RIP 120. Recordad que os dije que cuanto mayor es la distancia administrativa, entre comillas, menos fiable es el protocolo. El más fiable de todos es que está conectado porque lo ve él y el estático que lo pones tú porque se fía de ti. A partir de aquí, pues, por ejemplo, OSPF es más fiable que RIP. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que calcular por el ancho de banda siempre es mejor que calcular por el número de saltos. Por eso tiene una distancia administrativa diferente. Y tú puedes tener un router programados más de un protocolo. Puedes tener RIP y OSPF en el mismo router. ¿Vale? Y si ha aprendido cosas por RIP y cosas por OSPF, pues entonces se quedará con las del OSPF. ¿Vale? Todo depende del estado de la red. De cómo estén los otros, porque los otros igual, no todos tienen RIP o todos OSPF. ¿Vale? Aquí os explica un poquitín más de estas distancias administrativas, que ya conocéis. Todo esto de las rutas conectadas directamente ya lo conocemos. Y esto ya es el resumen de lo que hemos visto. Solo me queda un concepto por explicaros, que habréis visto por aquí, que es el concepto del protocolo classful y classless. Con clase y sin clase. ¿Vale? Esto, bueno, hoy en día ya no tiene... es un concepto que sepáis que existe, pero vamos, que no os preocupéis. ¿Dónde está? Que lo he visto antes por aquí. Me gustaría leeros lo que pone aquí y explicároslo. A ver. Pelín más para atrás. Aquí, mira. Por ejemplo, ¿qué es una de las diferencias entre RIP V1 y RIP V2? Pero como ya no se usa el V1. Mira, los classful, quiere decir con clase, y los classless, sin clase, unos envían estos, los sin clase y los con clase. Los con clase no envían la máscara de subred durante las actualizaciones de enrutamiento. Es decir, cuando hay que enviar actualizaciones de enrutamiento, como por ejemplo mis tablas de enrutamiento de uno para otro, ¿vale? O en el caso de OSPF, que tiene que enviar el estado del enlace y qué red tiene en cada lado, si fuera un protocolo classful, no enviaría la máscara. ¿Por qué? Porque entiende que se está respetando las máscaras por defecto y por lo tanto una IP de clase B no puede tener una máscara que no sea clase B, ¿vale? Pero eso es un atraso. Eso solo hacen las versiones antiguas. Es un atraso. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, no me permite que haga subneteo en la red. Y no puedo utilizar esto. ¿Veis que aquí tengo una clase B con una máscara de clase C? Y a veces a mí me interesa hacer subnetting y poner una
máscara diferente para agrupar un número diferente de PCs y por lo tanto poder utilizar, según esto, 176.2, 176.16, según esto, todo es la misma red. ¿Lo veis, no? Con un protocolo classful esto no funcionará. Porque él creerá que todos los routers tienen la misma red. No se va a entender. Porque no se envía la máscara. Entonces, claro, cuando se informe de esto, él dirá, la red 172.16 está aquí, y está aquí, y está aquí, y está aquí. Y es verdad, esa red está ahí. Pero es que yo estoy subneteando. ¿Entendéis? Los protocolos más modernos son classless. Es decir, envían la máscara. Porque si no envían la máscara, no tenemos manera de saber cuál es la red exactamente que tenemos ahí. Subneteada o no. Entonces, los protocolos nuevos son classless. RIP-V2 es classless. Y OSPF también. Así que no tenéis ningún problema por eso, ¿eh? Pero que sepáis, si veis por ahí esto de classful, ¿qué es? Pues que originalmente se pensaba que vamos a respetar los estándares. Pero claro, el hecho de tener la necesidad de subnetear ha hecho que esto haya habido que cambiarlo. Y que sí que se envíe la máscara. Pero si no se envía la máscara, no sabes exactamente cuál es la red con la que estás trabajando. ¿Sí? Bueno, pues esto es un poquito la introducción a los protocolos de tratamiento dinámico. Sí, ya está, ya se pega el rollo suficiente. ¿Vale? ¿Habéis visto un poquitín cómo va? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que no veáis clara?